Bueno, es una bendición participar de grupos de hogares y estar con vosotros en esta hora, en este tiempo. Y el tema que traigo es, para que vais a compartir luego, es el tema de la conciencia. Y espero que después de los momentos de reflexión, pues tengáis un buen desarrollo del mismo tema. Siempre a la luz de la palabra de Dios, que esto es lo importante, ¿eh? Sabemos que todos tenemos conciencia, sabemos lo que es el bien, el mal. Hay algo que Dios puso en el ser humano, este conocimiento del bien y el mal llamado la conciencia, ¿no? Sabemos el efecto del pecado, nos deterioró la imagen que llevamos de Dios y afectó a la conciencia, pero eso no quita que el hombre siga sabiendo lo que está bien, lo que está mal, hay sin lugar a ninguna duda. Hay un texto que os voy a leer en Romanos, capítulo 2, versículos 14-15, donde está hablando de que toda raza, cultura, no importa quiénes sean, la conciencia está ahí. Dice estos versículos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es muy importante porque todo el mundo tiene la conciencia y sabe lo que está bien y lo que está mal. También otro ejemplo muy importante lo tenemos en el encuentro de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. En Juan capítulo 8, cuando lo llevan delante de Jesús a esta mujer, en la ley lo normal era apedrearla, a la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Entonces, lo que dice el texto, Jesús les dice, en los versículos 1 al 11 es todo el texto, pero Jesús les dice, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Vemos ahí cómo la conciencia les acusó para no lanzar las piedras porque no tenían excusa, tenían pecado también, como todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque muestra la realidad de la conciencia. También hay un salmo donde el salmista ahí está compartiendo en el Salmo 42, 12, dice el salmista, me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Había convicción de pecado por la conciencia y sabía que el problema que tenía el salmista era por el pecado. Ahora, ¿qué pasa con nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y como Señor? Su sangre ha limpiado, nos limpia, nos ha limpiado nuestras vidas de mala conciencia. Otro texto muy especial, en Hebreos 9, 13 y 14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fijaros, la sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto es la obra de Cristo, lo que hace en nuestras vidas cuando nos arrepentimos, cuando nos entregamos a Él. Nuestra vida es limpiada por la sangre de Cristo, nuestra conciencia es limpiada de obras muertas y viene a ser una conciencia limpia que va de acuerdo con la palabra de Dios. Otro texto que nos habla en 2 Corintios 5:17, esto lo digo de memoria, un texto muy conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, dos puntos muy importantes que quería subrayar para que luego los trabajéis. Uno de ellos es este punto de cuando nos hemos arrepentido, nuestras vidas han sido limpiadas.
pecados que hemos cometido antes de creer en el Señor, de convertirnos, han sido lavados en la sangre de Cristo. A veces nos viene la acusación por pecados anteriores a nuestra conversión, pero hemos sido lavados. El poder de la sangre de Jesucristo nos ha limpiado totalmente. Ahora, con esto, con esta realidad, pues solamente si hay situaciones que hemos tenido que debemos de arreglar, pues cuando aceptamos a Cristo tenemos que arreglarlas. Os voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Un líder del campo evangélico nos comentaba, y me comentaba personalmente, que él de joven había trabajado en una empresa de transportes y durante unos años había conducido su coche gratis porque había robado la gasolina de los coches del transporte. Cuando él se convirtió, entonces él sintió que tenía que ir al dueño de la empresa, confesarle su pecado, que había estado robando durante algunos años gasolina para su propio coche. Así que el hombre fue al dueño, le confesó que había robado, le confesó que había aceptado a Jesucristo en su vida como Salvador y que por esa razón iba a confesarle, y también le pidió ayuda para restaurar, pagar todo. Bueno, imaginaros el dueño que le tenía como un ayudante de los fieles y le robaba. Pero esta confesión hizo que el hombre se quedara conmovido, lo arreglaron y él pagó durante un tiempo y arregló la situación. Pero tuvo que arreglar esta situación, había robado y tuvo que arreglar y restaurar. Otro caso, mi hermano, que tenía un amigo, mi hermano Feliciano, que algunos le podéis conocer, tenía un amigo de la infancia con el que llegó un tiempo que no se hablaba, amigo Manolo. Cuando mi hermano aceptó al Señor en su vida, él dijo, tengo que arreglar las cuentas con Manolo. Así que se fue a su casa, llamó a la puerta, cuando Manolo abrió, se quedó sorprendido de que años que no se hablaban y allí aparecía mi hermano. Pues mi hermano le contó que ha encontrado a Jesucristo en su vida como Salvador y Señor, y entonces por esa razón venía para arreglar con él. Bueno, fue tal el impacto que Manolo también se convirtió. Durante muchos años en la iglesia de Barrio El Pilar ha sido uno de los líderes y es una persona influyente en el campo del Señor. Solo dos ejemplos, pero que nos ayudan si tenemos que arreglar cosas de antes de la conversión. Y también otro punto más, que nuestra conciencia tiene que estar sometida a la palabra de Dios. A veces nuestra conciencia nos puede jugar, porque hemos sido hechos nuevas criaturas, pero también el hombre viejo está ahí. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, bueno, yo, el Señor que escudriño el corazón, ¿no? Pero hay esta realidad, luchamos el hombre nuevo, el hombre viejo, y a veces nuestra conciencia la podemos hacer insensible y decir algo que es bueno y que va no de acuerdo con la palabra de Dios. Y os digo que hay casos de hermanos que con su conciencia han dicho que estaban haciendo bien y estaban contra la palabra de Dios. No solamente no de acuerdo, sino contra lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, siempre, supongo que vosotros también conocéis casos de estos, pero siempre nuestra conciencia debe de estar sometida a la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y nuestra conciencia, que ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo, sometida a la palabra de Dios, nos puede ayudar, guiar, para seguir siendo un ejemplo como creyentes y un desafío también y un ánimo para los no creyentes. Pues ánimo con la tarea que tenéis con las reflexiones. Gracias.